Buenas noches, querida familia, Dios los bendiga, bienvenidos a este espacio de Hablando con Dios en vivo. Muy bien, llegamos entonces al sexto mandamiento del día de hoy y vamos a leer el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El sexto mandamiento nos habla acerca de, obviamente, de un mandato muy explícito, no matar. Y vamos a mirar dentro del texto bíblico, vamos a mirar, a ver, ¿por qué Dios es tan enfático al cuidar la vida? Y realmente, familia, yo creo que aquí es donde tenemos que centrar este mandamiento. ¿Cuántos de nosotros cuidamos y amamos la vida? Acuérdense que hay dos maneras de acabar con algo. Activamente es destruyendo algo. Pasivamente es dejando simplemente que algo se deteriore y se acabe por completo. La vida, yo empiezo con el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, y tengo que empezar con un gran encabezado. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiero decirle que la vida es un regalo, ¿sí? Es un regalo del Señor. Lástima que de pronto muchos, por motivos de conflictos personales, por motivos espirituales, de una vida pasada trágica o una vida alejada de Dios, muchos por su contexto familiar, otros por malas decisiones, realmente han destruido sus vidas. Y hoy viven vidas de aflicción. Realmente son personas que no son felices, que no viven agradecidas. Muchos hoy de verdad viven completamente aburridos de la vida. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Esta es una sociedad, yo me quedo impresionado, es una sociedad en la que lo tenemos todo, tenemos cosas de más, tenemos cosas de sobra. Y precisamente eso ha hecho que hoy la vida tenga tan poco sentido y tan poco valor. Porque ¿a qué se dedicó el ser humano en su materialismo rampante? ¿Y por qué nos dejamos absorber de este mundo y de las cosas de este mundo? Porque el ser humano empezó a dejar que la influencia del mundo, la influencia del materialismo, le empezara a vender una idea que no es. Y es que somos por lo que tenemos, somos por lo que vestimos, por lo que usamos. Y entonces el hombre empezó una carrera desenfrenada por encontrarle sentido y propósito a la vida a través de el tener, del lograr, del alcanzar. Y por eso hoy hay vidas infelices. Hoy hay vidas completamente fracasadas. ¿Y por qué? Porque han equivocado el rumbo de sus vidas. Si hay algo que uno mira en la Biblia, es que Dios nos regaló la vida. Y precisamente hay gente que disfruta la vida porque ha aprendido a disfrutar de las pequeñeces de la vida, de lo sencillo de las cosas, no basados en materialismos, no basados en que tengo que alcanzar esto y lograr aquello. Entonces sería bueno que hoy pensáramos. Y yo creo que la primera reflexión que quiero dejar esta noche en este primer mandamiento es, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Dónde estás tú con respecto a tu vida personal? ¿Te sientes agradecido con la vida? ¿Sientes que amas y disfrutas la vida? ¿Sientes que cada día es una oportunidad? ¿O muchos de ustedes ya sienten que van cuesta abajo? Muchos no quieren vivir y así lo reconocen y lo viven diciendo, no quieren vivir, viven aburridos, viven decepcionados y no están esperando sino la muerte. Bueno, estamos hablando de que el dador de la vida y el autor de la vida algún día nos llamará cuentas a preguntarnos por la vida que nos regaló. Hemos ocupado un tiempo y un espacio en la tierra. Dios nos dio la oportunidad a nosotros, no a otros, de venir, de existir y de cumplir un papel en el lugar donde Dios nos colocó. No somos iguales a nadie, no tenemos la tarea de nadie, somos únicos, somos singulares, Dios nos hizo únicos, por lo cual tenemos que vivir la vida que Dios nos mandó a vivir. No estamos llamados a imitar a nadie, no estamos llamados a que tenemos que parecernos a aquel o hacer la vida del fulano y del perano, no, es nuestra vida.
y tenemos que responderle a Dios por la vida que Dios nos mandó a vivir. Yo se los he dicho una y otra vez. Hombre, los estándares de vida de una persona como yo, a la edad que tengo y los años que llevo trabajando, entonces a mí el mundo debería medirme y decir, bueno, Carlos, usted ha sido 30 años pastor, entonces usted debería tener esto, haber alcanzado esto, tener... ¿Y qué tal si hoy yo le digo al estándar del mundo y de la gente que me rodea que no tengo esas cosas? Y ahora, eso no es motivo de infelicidad, ni es motivo de fracaso, ni tampoco es motivo de frustración. ¿Por qué? Porque es que Dios me llamó con un propósito. Y Dios a mi vida, el día que la llamó, le dio un destino. Y dijo, Carlos, yo espero esto de ti. El Señor, cuando reclutó la vida de sus discípulos, hizo exactamente lo mismo. Bueno, ustedes, aunque están en el mundo, no son del mundo, y yo tengo un plan para ustedes. La mayoría de los discípulos murió en condición de mártir, apedreados, en una cruz de cabezas, decapitados. ¿Y cómo murieron? Orgullosos, orgullosos de la vida que vivían. Porque ¿quién le dijo a usted que todos tenemos que vivir y morir bajo los parámetros de todo el mundo? No, Señor. No, tenemos una vida y Dios nos ha regalado la vida. La pregunta es, ¿estás viviendo la vida que Dios te mandó a vivir? ¿O estás viviendo la vida prestada de otro? ¿O estás tratando de parecerte a este? ¿O estás tratando de imitar a aquel? ¿O quieres ser como Julano, o como Perano, o como Sutano? Eso es una decisión personal. Yo tengo que decir en este primer versículo que hemos leído que Dios es el dador de la vida. Fue el que colocó aliento sobre nosotros. Él nos hizo, nos formó, nos colocó un nombre. ¿Cómo me encanta a mí leer el Salmo 139? En el Salmo 139 dice que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi embrión, vieron los ojos de Dios, vieron a mi Creador. Y la Biblia dice que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Dios me puso nombre, Dios me escogió. Yo porque creo y soy un convencido que tú eres un milagro y estás en el lugar indicado, porque así tus papás digan que tú eres un error, que naciste por equivocación y que no te estaban esperando, Dios sí te estaba esperando. Dios tenía un lugar especial para tu vida y tiene un propósito con tu vida. Y hay gente que ha nacido con problemas y limitaciones físicas y Dios con esas personas ha tenido un propósito y ha cumplido su propósito. O sea, ¿cuál es el reto que tenemos? Vivir la vida que el Señor nos dio. Aprovechar la vida que el Señor nos dio. Cuando el apóstol Pablo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, está hablando es de la vida. Está hablando es de el tiempo que Dios nos dio en el espacio que hoy vivimos. Aprovecharlo a cada instante. ¿Eres tú? ¿Estás viviendo tu vida y el propósito que Dios te dio? ¿Vives como un milagro? ¿O todo el tiempo estás maldiciendo tu vida y deseando morirte, aburrido, frustrado y decepcionado? Es porque tal vez tu vida está enfocada en las cosas, en las personas y no en tu Creador. Vuélvete a tu Creador, vuelve en amistad con Dios. Volver en amistad con Dios es volver en aquel que te hizo, que no se equivocó. Y si te vuelves a tu Creador y le dices, ¿por qué y para qué me hiciste? Encontrarás la razón de ser de tu vida. Hay personas que encontraron la razón de ser de su vida y no estaba en su profesión, no estaba en el dinero, no, estaba en otras cosas. Y cuando lo encontraron, fueron completamente felices. Ahí está el secreto. Me acuerdo tanto cuando estábamos en el ministerio en Londres, que la gente nos decía, ¿ustedes están felices de estar en Londres? Siempre respondimos a esto, dijimos, no, nosotros no estamos contentos por estar en Londres, estamos contentos por estar haciendo lo que estamos haciendo en Londres. Estábamos predicando el Evangelio, estábamos abriendo una iglesia, estábamos anunciando la palabra de Dios y realmente eso nos hacía y nos hace felices. ¿Cómo se encuentra hoy en este país y en esta ciudad? El cambio ha sido muy brusco, lo que usted quiera. Puede ser que el cambio haya sido brusco, lo que sea, pero ¿cómo está hoy? Feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Pastor, ¿y cómo ha pasado usted en el tiempo de la cuarentena y del encierro? Pues la verdad, no he sentido mucho el encierro. ¿Y cómo me encuentro? Me encuentro bien. ¿Y por qué me encuentro bien? Porque el que me dio la vida, le dio un propósito a mi vida. Le dio una razón de ser a mi vida. Y mientras yo esté haciendo la razón de mi vida, entonces mi vida se va a aprovechar, se va a disfrutar a plenitud. Dios es el dador de la vida
Y por eso nosotros no podemos acabar con la vida que el Señor nos dio. No podemos dilatar la vida que el Señor nos dio. No podemos andar simplemente esperando que esto se acabe. Vive para el propósito de Dios. Vive para los planes perfectos de Dios. Qué tristeza ver la gente como, entre comillas, pierde tiempo. O simplemente se distrae haciendo cosas. ¿Sabían que hay gente que hace y hace cosas para que el tiempo pase? No se trata de eso. Porque igual, eso es a lo que la gente llama crisis existencial. ¿Cuándo me encuentro yo una persona con crisis existencial? Lo voy a decir. Siempre es en estos términos. Pastor, tengo 40 años. Si usted me pregunta qué he hecho en la vida, nada. He hecho lo que todo el mundo hace. Estudiar, trabajar, ir de aquí para allá, pero mi vida es un rotundo fracaso. No tengo un matrimonio, o fracasé en uno, hoy no tengo nada, tengo una mano adelante y otra atrás, no he ahorrado, no he ganado nada, no he hecho nada importante. Crisis existencial. Y tremendo, porque uno dice que la vida es larga, más bien la vida es corta. La Biblia habla de que el promedio de vida son 70 años. La Biblia dice en los robustos 80, y yo le añado, y en los más porfiados de 90 para arriba. Así habla la Biblia de la vida, ¿sí? Pero pregúntese en ese lapso de tiempo, en ese corta y efímero paso que tenemos por la vida, realmente qué hacemos y hacia dónde vamos. Avancemos. Miren y verá que Dios es un defensor total de la vida. Juan 3:16 es el corazón de la Biblia, y el corazón de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Porque ahí la palabra perderse es que no vaya a condenarse. Ahí la palabra morir tiene que ver con no volver a resucitar a la esperanza de una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo ama Dios la vida que nos dio a su Hijo? Porque Él no quiere que ninguno muera y muera en condenación. Él no quiere, Él valora, es que el Dios de la vida ama la vida y por eso nos dio la vida. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte eterna de ninguno de sus hijos. Solo que piensen esto, Dios no condena a nadie. ¿Sí? Dios no condena a nadie. Una vez hablando del tema de la profecía, me acuerdo que una señora dijo, ay pastor, en uno de los espacios de descanso, es que a mí me molesta mucho esos predicadores que hablan del infierno y de la condenación, porque es que ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es. Dios no condena a nadie. Yo le dije, no señora, Dios no condena a nadie. Me dijo, sí vio, entonces usted sí me da la razón. No, le voy a aclarar. Dios no condena a nadie. Quiere decir que la Biblia dice que Dios vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en esto consiste la condenación. No en que Dios condene a nadie, sino que cada uno resuelve si es salvo o si se condena. Entonces no es que nosotros hablemos de que Dios condena al mundo. Eso es una decisión personal. Pero ¿cómo ama Dios la vida? Que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda y que su muerte sea eterna. ¿Había pensado usted en esto? ¿Sabe qué es morir sin Cristo? Es una eternidad sin Dios. Una eternidad sin Dios. Y por eso quiero decirle a aquellas personas, hoy estamos hablando del mandamiento que dice no matar. Y hay mucha gente y muchos jovencitos que hoy están acabando con su vida. El suicidio es uno de los temas que hoy más preocupa a la psicología, a la psiquiatría y a todo lo que tiene que ver con gobiernos en el mundo. El tema de la salud mental tiene afectados tremendamente porque en este rango crecen cada vez más los segmentos de muchachos jóvenes. Y ojo con esto, muchachos jóvenes que lo tienen todo. No es que se suiciden los muchachos de muy bajos recursos económicos, también se suicidan, pero se suicidan más por causas de situaciones económicas o problemas con el alcohol y con las drogas. Pero el segmento más grande está en muchachos que teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque sus padres les enseñaron a que la vida era demasiado fácil, no era sino que abrieran la boca y todo lo tenían. Padres que nunca enseñaron límites
y que nunca formaron en disciplinas ni disciplinaron a sus hijos. La vida se hizo tan cómoda, tan laxa, que no entendieron el valor del bien, del mal, de tener, de no tener, de alcanzar, de lograr, y algún día se cansaron de todos. Es increíble. En el país donde más paz hay, que es Japón, es donde más homicidios hay. O sea, como quien dice, la gente se cansa de vivir bien, de vivir entre comillas teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque hace falta algo. Dios a todos nos hizo con un propósito. Y hasta que no descubramos ese propósito, no podemos alcanzar lo que el mundo llama felicidad. La felicidad no es ausencia de problemas. La felicidad y el gozo es una decisión del corazón. Si usted ve uno de los hombres más sufridos en la Biblia, se llama el apóstol Pablo, y lo ve diciendo usted que él está completamente feliz, sabiendo que Dios tiene un eterno peso de gloria para él en el cielo, ya que él no se considera ciudadano de la tierra, sino ciudadano del cielo. Eso se llama vivir con un propósito. Y aquí está, en la palabra de Dios. Entonces nos dice, miren, Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aunque el Señor dice, he puesto las dos cosas, ¿qué termina diciendo? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo quiero decirle a los jóvenes hoy, a la vida hay que ponerle sentido. Y a lo que hay que hacer es arrodillarse y decirle al Señor, hubo hombres en la Biblia y demasiado jóvenes que encontraron su propósito de vida. Y no fue fácil. Le quiero decir que hubo un jovencito de 17 años que era un soñador y que Dios puso la vida a sus pies desde muy temprana edad, se llamaba José. ¿Y sabe cómo empezaron sus sueños? Que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Y que pasó años en una cárcel injustamente. Y que pasó alejado de su pueblo, de su familia, de su nación, y que terminó en las circunstancias más difíciles. Pero Dios tenía un propósito con este hombre. Cuando él encontró ese propósito y siempre supo que Dios estaba con él, él dijo, mientras Dios esté conmigo, voy a alcanzar el propósito de mi vida. Llegó a ser el hombre más importante y de mayor influencia en la tierra en el tiempo en que le tocó vivir. Porque es que así es cuando uno vive con un propósito. Y yo quiero decirle a los jóvenes que tienen pensamientos suicidas, aquellos que se laceran el cuerpo, que se maltratan, porque viven aburridos, porque no están contentos, porque nadie los entiende, porque nadie los quiere. Quiero decirle, primero, desde el punto de vista bíblico, que el principio bíblico dice, no matarás. Y usted no puede acabar con su vida, porque su vida le pertenece a Dios. Usted no puede dañarse su cuerpo ni hacerse daño, porque su vida le pertenece a Dios y su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiero decirle a esta sociedad que abortar es asesinar. Llámele los nombres que quiera, dele las explicaciones que quiera, pero la Biblia dice, y los científicos lo confirman, que desde que un embrión entra, ya hay vida, y que acabar con la vida de un embrión es acabar con un ser humano. Y en eso debemos ser claros desde la Biblia, desde la palabra del Señor. Pero lo que pasa es que como hoy la misma medicina lo ofrece, las mismas alternativas están, nos damos el lujo. Miren familia, ustedes han oído historias. ¿Y cuántos padres hoy tienen hijos que son una bendición? Pero hoy la sociedad, por ejemplo, en las ciudades más avanzadas del mundo, hoy llaman a los padres y le dicen, mire, su hijo viene con un problema, o sea que la ley lo autoriza a usted para que no tenga un niño problema. Por Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo veíamos esto? ¿Por qué lo vemos hoy? Porque vivimos en la sociedad donde cada vez el engaño en la mente y en el corazón del hombre dice que cuando la sociedad es más inteligente, cuando tiene más conocimiento, ahí es cuando se menosprecia más el valor de la vida y de los principios de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que Jesús fue muy claro con respecto a la Biblia. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí, ¿qué hay? Principios. Principios. Por lo cual, otra vez, vuelvo a hablarle a los jóvenes. Si usted va a pensar, el momento de pensar, si trae un niño, no lo trae al mundo, no es cuando está en su barriga, sino cuando va a tener una relación irresponsable, donde usted no sabe qué va a pasar a partir de ese momento.
O sea que el momento de resolver no es cuando el niño ya está en su vientre. El momento de resolver es resolver cuando ustedes toman decisiones, se supone que son adultos y se supone que están siendo conscientes, que en una relación de fornicación, de estar haciendo las cosas en el tiempo que no es. El sexo es de Dios, pero en el momento que es, en el tiempo que es y en el contexto que es. Familia, ¿podré parecer un viejito de 80 años hablando por allá trogloditamente del pasado? No. ¿Qué les estoy hablando? Les estoy hablando de los principios de la palabra de Dios. Y como estamos hablando del mandamiento, no matar, y estamos hablando del dueño de la vida, tengo que decírselos. Mire, Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Dios amaba tanto la vida y privilegiaba tanto la vida que la sentencia de matar a alguien era morir. Solo que obviamente habían casos donde había una muerte involuntaria. Entonces, por ejemplo, la Biblia cuenta en dos pasajes de la Biblia, en Éxodo 21:13 y en Números 31:5, que a la gente que no mataba con alevosía, que no mataba intencionalmente, obviamente la pena de muerte no le contemplaba, porque la muerte que le produjo a la otra persona no fue voluntaria, intencional, como dice la ley. De hecho, en la Biblia habían ciudades de refugio, y a veces se construían ciudades de refugio para llevarse a las personas enfermas o llevarse personas condenadas como estas. Por ejemplo, el homicidio contemplaba que una persona huyera a un lugar de refugio y allá prácticamente pagara su pena y su condena. Pero el trasfondo, para que hagamos una oración, ojo con esto, el trasfondo bíblico. Acuérdense que la Biblia, hay un pasaje muy importante que nosotros siempre debemos tener en cuenta, y es el pasaje de Mateo 5-7. Acuérdense que Mateo 5-7 fue el Sermón del Monte. Y si usted me pregunta qué es el Sermón del Monte, lo que fue para Israel el Monte Sinaí y las 10 tablas de la ley, fue para el mundo cristiano el Sermón del Monte. Y Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte con palabras como estas. En la ley de Moisés fue dicho, mas yo os digo. Y mire lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte en Mateo 5, del 21 al 22, que es el corazón de lo que sería el mandamiento el día de hoy de no matar. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y miren lo que dice el verso 23. Por eso yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, la Biblia dice, cuando la Biblia habla, hay algo que para la Biblia es muy importante. La intención del corazón. Yo me quedo sorprendido y he oído a muchas personas en entrevistas, por ejemplo, después de que asesina a alguien, una persona, por ejemplo, bajo los efectos de la droga, del alcohol y de la ira. Hay personas que dicen, yo me enceguecí. Entonces uno imagina una persona pagando 20, 30, 40 años de cárcel por un momento de rabia, de ira que no pudo controlar. De hecho, hay muchos que se han salvado de eso porque dieron un golpe, asestaron un golpe que simplemente, pues, contó con la bendición de Dios de no acabar con la vida de muchas personas. Pero la ira, la irritabilidad, cuando el corazón se llena de soberbia, cuando el corazón se llena de rabia y de ira, el corazón se enceguece. Y la Biblia dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice, me gustaría que leyéramos por allá adelante, en primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mire lo que dice la Biblia. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire que la Biblia es clara, por eso les quiero decir, la Biblia es clara y contundente. Y yo creo, cuando hablábamos del mandamiento de honrar padre y madre, le decía a los papás, si ustedes no enseñan principios, sus hijos nunca podrán honrar padre y madre como un principio bíblico. No como un asunto de respeto o ancestral, no, como un principio bíblico. Y lo mismo pasa acá. A los hijos hay que enseñarles el valor y el respeto que hay que tener por la vida, por el tiempo, por los dones, por los talentos, por todo lo que Dios nos ha dado. Es que nuestra vida no es nuestra.
Eso de que mi vida es mía y yo hago con ella lo que quiera, no, Señor. La vida de nosotros le pertenece al Señor. Entonces, ojo con este versículo de Proverbios 18:21. Ojo que morir no solamente incluye o no solamente es propiciar un disparo o una herida que mata a una persona. Salomón lo dijo así: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo con mis palabras puedo matar y destruir. Yo con mis palabras puedo hacer daño. Entonces, hay que tener cuidado, familia. Y desde la Biblia yo quiero que nosotros entendamos el principio bíblico. Les voy a invitar a que oremos. Les voy a invitar a que nos acerquemos a Dios. Y yo diría que la oración del día de hoy la tenemos que centrar a eso. A que le pidamos a Dios. Él nos regaló una vida. Vamos a decirle a Dios que nosotros queremos vivir esa vida para su gloria. Que queremos vivir esa vida intencionalmente, haciendo su voluntad. Que nos permita amar la vida, disfrutar la vida. Y si hoy en esta transmisión hay personas que han atentado contra su vida, hay personas que atentaron contra la vida de una persona, de un bebé, de un inocente. Si hay alguien que cree que por su furia, su rabia, han querido matar a alguien en su pensamiento, si alguien hoy siente que con sus palabras ha mandado a matar y a destruir a alguien, solo por momentos de rabia, yo le voy a invitar. Sobre todo yo le quiero hablar hoy a los jóvenes. Porque a veces desarrollamos tanta rabia con nuestros padres que les deseamos mal. Y decimos palabras ligeras. Una palabra ligera es ojalá se mueran, ojalá les pase algo, ojalá se enfermen. Es que la Biblia no se equivoca. ¿Usted cree que la Biblia se equivoca cuando dice el poder de la vida y de la muerte están en poder de la lengua? Hay gente que se ha arrepentido de sus palabras. Hay gente que vive con tremendos complejos de culpa porque hablaron ligeramente y le desearon el mal a alguien.